Dios me dijo tiempo atrás, un día volverás. Dios le bendiga, mi nombre es Daniela Ordóñez, tengo 32 años, nací en 1985, soy de la ciudad de Salta capital. Las ovejas al pastor, de pronto un día descubrí heridas por mi error. Soy hija de Néstor Eduardo Ordóñez con Dominga II. Nací en un pueblo llamado Orán, del norte de la ciudad de Salta. Ahora puedo ver que a mi lado estás, tu amor me ayuda a ver. Nos vinimos a vivir junto a mis padres y mis hermanos a la ciudad de Salta capital. Ahí estuve junto a ellos hasta los 5 años de edad que mi madre murió y me crié en otro lugar. Me crié en una casa con una familia de plata y bueno, ahí mi vida empezó trabajando duramente. Desde los 5 años de edad me llevaron como empleada. En esa casa tuve hasta grande, hasta los 12 años. Y bueno, ahí en esa casa me pasaron un montón de cosas, lejos de mi familia. Vuelve a mí, siempre estuviste allí guiándome. Ahora puedo ver que a mi lado estás, tu amor me ayuda a ver. Bueno, de esta manera quiero comenzar mi testimonio, parte de mi testimonio de vida que me tocó vivir de muy temprana edad, sufrir golpes, violaciones y un montón de cosas más que me pasaron en niña. Bueno, mi madre murió cuando yo era muy chica y somos 8 hermanos, los cuales yo soy la más chica de todos. Y bueno, mi papá no puede hacerse cargo de mí porque él se entregó al alcohol, a la droga, por el simple hecho de la muerte de mi madre. Y me llevó a vivir a un lugar donde crecí con una familia rica. Mi madre murió a los 25 años de edad. Le agarró cáncer y falleció. Y bueno, de ahí empezó mi vida, como decir, un calvario, ¿no? Porque en este lugar donde me enviaron a vivir recibí golpes, maltrato. Era una niña de 5 años que me tenía que levantar a las 5 de la mañana a limpiar y un montón de cosas más. ¿Cuánto vivías? Viví de los 5 años hasta los 12 años de edad, cuando ya decidí irme. ¿Qué le pasó ahí? Ahí me golpeaban mucho, me trataban mal y hasta me violaron cuando tenía 7 años de edad. Sí. Y de ahí, como pude seguir mi vida sin esperanza, y crecí siempre con odio, con sed de venganza de todas las cosas que me hicieron vivir en esa casa. ¿A los cuántos años se fue de su lugar? A los 12 años de edad me fui, decidí irme. ¿A dónde fue? Me volví a mi casa donde estaban mi padre y mis hermanos. Ahí en Salta capital, cuando nos vinimos del norte a vivir a la ciudad, siempre hemos permanecido ahí hasta grande. Y bueno, y ahí, una vez lejos de esa casa, yo empecé a consumir alcohol, empecé a consumir droga. Si bien estaba en mi casa, pero a la misma vez no estaba, porque me hice de amistades de la calle que todo el tiempo, las 24 horas me he drogado, vivía drogada. Quería yo
siempre decía que quería morir, que no quería estar más. Ya no quería vivir más por todas las cosas que me acontecieron. Y crecer sin una madre al lado fue muy duro para mí. Y eso es lo que me llevó por muchos años de tristeza y de decir por qué me ha pasado a mí de que no tuve madre. Y bueno, pero hoy puedo decir que gracias a Dios Él curó todas mis heridas, la curó Él. Y así viví una vida desordenadamente en el mundo, drogándome, me drogaba hasta no más poder. Vivía presa, vendía droga, tomaba mucho, peleaba en la calle, andaba con armas, con navaja, y no me importaba si mataba a alguien o no. Y bueno, cuando me fui de esa casa donde me trataron tan mal, yo andaba en la calle, drogándome, robando. Y a la edad de 12 años fue mi primera vez que caí presa, que tuve mucho tiempo presa en un hogar de ahí de Salta, hasta que me fue mi papá y me sacó. Pero era tanto el rencor que yo tenía, porque si bien él prefirió criar a mis otros hermanos y a mí dejarme a un lado, yo me volví ahí de mi casa. Seguía viviendo mi vida mal, triste, sin importarme nada, ni siquiera mi vida, ni la vida de los demás, porque muchas veces erré de matar a mucha gente. Creo que fui una de las personas más violentas del barrio, que todos me tenían miedo, que cuando me veían a mí, no sé cómo decirle, que veía, no sé, cómo decir al diablo, entre otras cosas. Y tomé una fama muy violenta que yo recuerdo que mi apodo del mundo decían, ahí viene la asesina, la asesina. Y hasta por mucho tiempo fui la asesina de todo del barrio. Mi familia, yo con mi familia no tengo una buena relación. Nunca la tuve, por el simple hecho de que yo me crié lejos de ellos. Y hasta ellos me tenían miedo. No, en mi familia, mi padre era muy violento. Muchas veces le pregunté a mi papá por qué él me golpeaba tanto. Nunca me contestaba nada. Él siempre me golpeó. Recuerdo que muchas veces me dejó ensangrentada, tirada en la cama. No sé por qué. No sé si había motivo. Lo único que sé que yo veía en él odio hacia mí. Es lo único que yo veía. Que cada vez que me pegaba me decía
muchas cosas feas. Me decía, hasta que no esté ensangrentada no te voy a dejar de pegar. Me pegaba delante de todo. Pero aún así yo le he perdonado a mi padre. Tengo 6 hermanos más. Cuando era chica robaron a una de mis hermanas cuando ella tenía 9 años. Hasta el día de hoy no sabemos nada de ella. Se solía decir que la habían llevado porque mi papá andaba en malos caminos. En ese tiempo él era guardaespaldas del gobernador de allá de Salta, que hacía los trabajos sucios de él, y que por eso había pasado con mi hermana eso, como una venganza que le hicieron a él. Sí, un ajuste de cuenta. Hasta el día de hoy, sí, la buscamos, pero ya no sé si mis hermanos tendrán esperanza de encontrarla, la verdad, porque ella en la actualidad ya tiene 36 años y nunca se supo nada de ella. Al igual que también muchas veces, yo me acuerdo que ella solía decir que ella se iba a ir, no iba a volver nunca más, porque mi papá nos sabía golpear mucho. Y un día ella no volvió nunca más. No sé si se habrá ido por su cuenta o por lo que dicen de que quisieron vengarse de mi padre. No sé la verdad qué habrá pasado con ella. Yo tan solo tenía 3 años, 2 años, era muy niña. Mi mamá después enfermó de cáncer y murió. Y ahí nuestra vida, uno por un lado y el otro por el otro. Y yo, la más chica, mi papá me mandó a vivir ahí en ese lugar. ¿Cuántos años tuviste? Y tuve de los 5 años hasta los 12 años. Cuando yo decidí irme ya, porque ya estaba cansada de que me peguen, de que me maltraten, de que me traten como una empleada. En esa casa vivía mucha gente. Como 10, porque era una casa muy grande. Ellos eran una familia de plata que vivían ahí. Era una casa muy grande, era una mansión. Y todos los días yo tenía que levantarme a limpiar. Todos los días. Me levantaba re temprano y me acostaba re tarde, sirviendo a esa gente que me maltrataba, que me pegaba. Tengo muchas cicatrices en mi cuerpo a causa de los golpes que ellos me daban, del abuso, que me costó mucho poder salir de eso, porque me abusaron. Había un hombre que era marido de una de las chicas que era de ahí, de esa casa, que cuando yo era chica me abusó por varios años. Y así yo tuve que soportar todo eso. Y nunca fui a la justicia porque nunca tuve el apoyo de nadie. Y siempre cuando quise hablar, siempre me trataron de mentirosa. Siempre. Yo recuerdo mucho más antes de venir a vivir ahí a esa casa, había un hermano de mi padre que también me abusó cuando yo era más chica. Tenía 4 años. Me acuerdo por parte, pero me acuerdo bien de todas las cosas que él me hacía.
Hasta en grande me quiso agarrar una vuelta, yo recuerdo. Pero era tanto el odio que yo ya sentía, que yo ya había crecido con eso, que yo me defendí esa vuelta. Me acuerdo que lo correteé con un cuchillo para matarlo, porque él me vino a tocar cuando yo ya tenía 19 años de edad. Ya había salido, sí. Tuve mucho tiempo ahí, pero después salí porque mi papá me sacó. Y así como me sacó, habré pasado una semana y volví de vuelta a caer presa, porque yo era muy mala. Andaba destruía a las personas en la calle, golpeaba a la que no me caía bien, le pegaba, andaba con revólver. Y como era menor, mi papá me sacaba, y así todo el tiempo que caía él me sacaba, pero yo no quería verlo. Una vez se lo dije a él, que yo ya no quería estar más con él, porque yo sentía que él no me quería como hija, que él me había abandonado, y en ese abandono me habían pasado un montón de cosas, como que me dejó a la deriva, aún yo siendo tan niña. Pero él prefirió estar con mis otros hermanos, y sentí ese rechazo de parte de él. Hasta tan grande lo he sentido. Pero yo no sé qué habrá pasado en su vida de él. Muchas veces quise comprenderlo, pero él nunca me dio la oportunidad de poder expresarse lo que a él le pasaba. Me drogaba con todas las drogas que había. Cocaína, pocirrán, fumaba, marihuana, toda la droga, habida por haber. Algunas veces lo hacía porque quería morir, quería olvidarme de todas las cosas que me habían pasado, que aún la vivía. Salí de mi casa, conocí a un hombre creyendo que era bueno y me fui a vivir con él, pero recibí maltrato también. No fue mi primer pareja fue mi esposo que tengo hoy. Él fue mi segunda pareja y él me maltrató mucho tiempo. Me humilló como mujer. Algunas veces llegaba borracho y me corría a qué hora de la madrugada de la casa de él. Y yo me quedaba durmiendo ahí en la vereda hasta que a él se le pase, para poder volver a entrar. Todo el tiempo me lo hacía lo mismo. 6 años tuve con él. Durante 6 años pasó muchas veces lo que Sí. Una sola vez me golpeó, pero yo me defendí. Pero lo demás era corrida, que me corría de su casa, que me decía cosas feas. Me decía que él me veía como si yo fuera un perro, me dijo una vez. Y yo me quedé ahí, aún así, en esclavitud, viví al lado de él, por todas las cosas que él me hizo vivir. Tal vez porque no conocía realmente el verdadero amor. Tal vez porque siempre me he sentido así de niña, despreciada. Y he aguantado un montón de cosas.
Pero hoy veo de todas las cosas que el Señor me libró. Un día recuerdo yo que estaba con mi hermano. Estábamos tomando, era como las 7 de la mañana. Estábamos tomando los dos, fumando, drogándonos. Sí, compartíamos droga, compartíamos, todo compartíamos. Yo recuerdo que un día se acercó una mujer y nos predicó de Jesucristo. En ese momento yo sentí una angustia y ganas de conocer a ese Jesús que esta mujer hablaba. ¿Por qué quieres? Ella nos miró a los dos, creyó que nosotros éramos pareja, pero nosotros le hemos dicho, no, nosotros somos hermanos. Y ella se acercó y nos dijo, Jesús le ama. Fueron las palabras de esta mujer. Y eso tocó mi corazón. Y empecé a buscar de Dios un tiempo, pero después me volví de vuelta al mundo. Porque sentía que no podía salir. Sentía que yo no era importante tampoco para Dios. Y seguí mi vida. Volví a la calle. Volví a la calle, sí. A la droga. Tenía muchos conocidos, sí. Me juntaba en los barrios más peligrosos de Salta. Hay un barrio que se llama El Bajo, que ahí están todos los más peligrosos de todo Salta, donde corre la droga. Sí, ahí están los que son narcotraficantes. Ahí estuve, sí. Sí. Trabajaba entre ellos, vendía droga. Sí. Muchas veces me corretearon a tiro. Pero hoy estoy acá. Y sé por qué. Porque Dios tenía un plan en mi vida. Estuve en los lugares más peligrosos y nunca me pasó nada. Una situación que me había ido yo a tomar ahí en el Bajo, en este lugar. Más allácito hay un barrio que se llama Ceferino, que también compone todo el barrio. Y salió un travesti y nos empezó a hacer tiro. Nos empezó a hacer tiro y hemos salido todos. Eso fue una de las situaciones que me tocó vivir. Y de que aún así yo no tenía miedo. Aún así yo seguía volviendo. Volvía y volvía. Sí, casi todos murieron. Creo que quedó uno solo vivo ahora. Y yo y nadie más. De ahí todos murieron. A uno... Sí, a uno lo agarró la policía de allá de Salta y lo quemó vivo. La misma policía lo mató. Muchos se ahorcaron. La mayoría de ellos se ahorcaron. Se mataron solos. Muchas veces yo también pensé en hacer eso. Me sentía muy sola. Muy sola me sentía. Sin amor. Quise muchas veces ser feliz, pero siempre fracasé.
lejos de Dios. Fracasé muchas veces. Yo conocí al Señor a los 19 años. Me había vuelto al Señor y después me volví al mundo de vuelta, donde conocí una persona que me hizo mucho daño. Conocí una persona que pensé que era buena, que siempre me hizo creer que era buena, pero nunca lo fue, porque me lastimó a mí, lastimó a mi hija. Y eso fue el dolor más grande que me tocó vivir, lo que le han hecho a mi hija. Yo recuerdo que yo me quería volver al Señor, ya de todo. Me había vuelto ya al Señor, después de todo lo que me pasó, que tuve presa también. Cuando estaba mi hija tuve presa. No vi por mucho tiempo a mi hija, porque me agarré a pelear. Me fui a un lugar que allá en Salta hay muchas carpas, donde uno va y baila y toma. Y me puse a pelear con la policía y me metieron presa. Estuve presa ahí en esa ciudad y después me llevaron para Salta y ahí estuve presa. Y cuando salí de ahí yo conocí a esta persona. Marcó mi vida para siempre. Y así fue mi vida, ¿no? Lo peor que me tocó vivir fue lo que le pasó a mi hija y lo que me pasó en mi primer matrimonio que tuve. Que esta persona me obligó a hacerme 2 abortos. Mi primer matrimonio, sí. Una vez me quedé embarazada y él me obligó a que me haga un aborto. Y la segunda vez me había quedado embarazada también y él me dio una pastilla en un vaso de jugo y me hizo abortar de vuelta. Yo sin saber que él me estaba dando eso, lo he tomado, porque yo no quería abortar, porque ya había sufrido mucho en mi primer aborto. Eso pasó en la casa de él. Yo vivía con él y eso me pasó ahí. Eso marcó mi vida para siempre. Fue una de las cosas más fuertes que me tocó vivir. Y lo de mi hija también. Yo cuando me quedé embarazada de mi hija, todos me querían que yo la aborte, recuerdo. Su papá de mi hija y mis hermanos, mi papá en principal. Me iba a ver todos los días a mi casa, porque decía que yo no estaba preparado para ser madre. Yo tenía 21 años ya de edad. Y mi papá todos los días me iba y me decía
que él me iba a pagar para que yo me aborte, para que la aborte a mi hija. Yo nunca quise hacerlo, porque no quería sufrir, porque sufrí mucho. Fue algo que marcó mi vida por muchos años, que me arrepentí de haber matado a mis hijos. Y me arrepiento hasta el día de hoy. Y cuando yo me quedé embarazada de mi hija, me sentí muy feliz. Y yo decía que no iba a permitir que nadie le quite la vida. Y así fue. Me fui, conseguí un trabajo. Trabajé para comprarle lo que a mi hija necesitaba antes que nazca. Y así caminé. Muchos me despreciaron porque nadie me quería dar trabajo porque estaba embarazada. Pero aún así yo luché para que mi hija pueda nacer. Me dejé de hablar con mi padre, con todo me dejé de hablar. Con toda mi familia que me acosaba para que yo me haga un aborto. Y así tuve, sola. Algunas veces no tenía ni para comer, pero yo luché porque hoy mi hija esté viva. Mi casa, yo vivía en la casa que mi papá no había dado por herencia. Ahí viví hasta que mi hija nació, hasta que mi hija fue grande. Cuando ella nació yo cuidé mucho de ella. Siempre decía que no quería que le pase lo que a mí me pasó. Que había sufrido el desamor de mis padres, que había sufrido abuso. Y a la final le pasó lo que yo tanto temía que le pase. Pero Dios nos dio la fortaleza para salir adelante. Y nos da hasta el día de hoy. Y así con esta persona, yo recuerdo que esta persona siempre me hizo sentir mala. Que mis hermanos decían que él era bueno y que yo era mala. Y un día me acerqué al Señor para que el Señor cambie mi vida. Mi hija ya había nacido, ya mi hija tenía 3 años de edad, 4 tenía, cuando empezó a vivir lo que a mí me pasó. Y yo agarré y empecé a congregarme, a conocer de Dios. Quería cambiar mi vida en una iglesia de ahí de Salta. Empecé a cambiar mi vida y empecé a buscar del Señor. Pentecostés, sí. Y empecé a buscar del Señor. Y oraba mucho al Señor porque yo me estaba por casar con esta persona. Y empecé a buscar mucho del Señor. Sí. Ayunaba, oraba. Me humillaba en la presencia del Señor cuando nadie me veía. Era fiel al Señor. Empecé y convertí mi vida. Él convirtió mi vida. Empecé a sentir mucha paz. Y empecé a ver las cosas diferentes. Empecé a perdonar a todos los que me hicieron daño. La instruía a mi hija en los caminos del Señor. La llevaba a la iglesia. La hacía partícipe de todas las cosas del Señor.
desde chica nomás. Y yo agarré y empecé a orar al Señor que me haga. El, yo cuando empecé a buscar al Señor, lo único que le pedía es poder ser una buena madre, poder ser una buena esposa, de buscar a Dios. Sentía tanto dolor en mi corazón. Le pedí perdón al Señor por todo el daño que hice. Y empecé a orar al Señor para que me muestre el camino. Le decía al Señor que me separe de todas las personas que no eran de edificación para mí. Después que aconteció lo de mi hija con esta persona, yo oré al Señor para que Él me muestre qué clase de persona tenía al lado. Eso fue lo primero que el Señor me hizo ver. Muchas noches yo llorando al Señor le pedí, porque todos me hacían sentir que yo era mala y que Él era bueno. Y yo le decía al Señor, yo no quiero ser más mala con Él. Si Él es una buena persona, yo recuerdo que le decía al Señor así: Señor, yo me estaba por casar con Él y le decía: Señor, mostrame si Él es para mí. Mostrame qué clase de persona es Él. No sé si habrá pasado una semana que yo todos los días le clamaba al Señor y salió a la luz todo. Sí, salió a la luz todo. Fue lo peor que me pudo haber pasado. Cuando me enteré de lo que pasó, me volví a llenar de odio, me acuerdo. Fueron noches enteras que pasé pensando en cómo matarlo. Me había enterado, sí. Una sobrina mía confesó de lo que él hacía. Y él se fue, me acuerdo. Ese mismo día él se fue y yo me llené de odio. Y decía en mí que lo iba a matar. Y yo lo planeé. Muchas veces planeé. Ya creo que estaba esperando a cobrar y me iba ya a buscarlo porque yo sabía dónde él estaba. Me iba ya a buscarlo. Un día antes que me iba ya a buscarlo para matarlo, el Señor me habló. Yo estaba sentada en el comedor de mi casa y el Señor me habló. Y me hizo recordar lo que yo le había pedido a Él. Yo le había pedido que Él me muestre qué clase de persona tenía al lado. Y el Señor me dijo que Él me había mostrado y que yo ahora me llenaba de odio. Esas fueron las palabras del Señor. Porque me llenaba de odio si yo le había pedido eso al Señor. Y yo agarré y me levanté ese día y le dije: Señor, tienes razón. Y le pedí perdón porque me había apartado de Él.
y comprendí que todo lo que nosotros le pidamos al Señor, Él nos da. Y lo primero que hice fue decirle que Él haga justicia y que yo voy a caminar con Él. Y yo le dije, Señor, haz justicia por mi hija, Señor, le dije. Yo no quería hacer justicia por mano propia y se lo dejé a Él. Fui a la justicia, sí. 10 años. Aún está preso. Cuando pasó eso, yo me refugié en el Señor. Y hice que mi hija se refugie en el Señor. Y ahí nos hemos vuelto al Señor con todo nuestro corazón, junto a mi hija. Y le hemos pedido al Señor que Él nos dé la fuerza para salir adelante, las dos juntas. Yo abracé a mi hija y lo único que hice fue pedirle perdón. Es lo único que hice. Y así hemos salido las dos juntas. Mi hija tenía 7 años. Y ella me empezó a contar todo lo que le había pasado. Pero hay algo que yo recuerdo que mi hija me dijo, que olvide lo que a ella le ha pasado. Fueron las palabras de ella. Que no me llene de odio, que olvide lo que a ella le ha pasado. Cuando ella me dijo eso, vi lo maravilloso que el Señor había hecho en su vida, que la había fortalecido. Y ahora ella tiene una vida nueva con el Señor. Y así hemos comenzado. Después me dieron un terreno y nos hemos ido a vivir. Ella me dijo, vámonos, mamá, porque mis peores recuerdos los tengo acá. Y nos fuimos. Y ahí nos fuimos a Salta. Nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama San Lorenzo. Ahí hemos empezado a construir nuestra vida, las dos, solas. No solas, sino con el Señor. Y nos congregábamos y servíamos al Señor. ¿Puedes contar la lección que tú? Antes, cuando yo empecé a caminar con el Señor, el Señor me dio muchos sueños. Yo recuerdo que el primer sueño que yo tuve de parte del Señor fue que caían bolas de fuego del cielo. Fue el primer sueño que yo tuve, me acuerdo. Y después yo anhelaba mucho poder bautizarme, porque decía que eso me faltaba para caminar con el Señor, porque ya había sido tocada por el Señor y quería bautizarme mediante las aguas. Y oré y ayuné para que el pastor de la iglesia donde yo iba pueda hacer un bautismo. Y un día el pastor dijo que iba a hacer bautismo y yo me sentí muy gozosa. Yo digo,
ahora me voy a poder bautizar. Y fui la primera que me anoté para el bautismo. Y oré mucho al Señor. Ayuné todos esos días que ya sabía que me iba a bautizar. Y en uno de esos, el Señor me dio un sueño. Me dio un sueño donde yo subía una escalera grande. Gigante era la escalera. Y que más arriba había una puerta grande, grande. Y yo iba subiendo, iba vestida toda de blanco. Y cuando llego a la puerta, habían dos vestidos de blanco. Y uno de ellos me daba un pergamino en la mano. Y este joven, de color de su piel blanca y sus ojos celestes, vestido de blanco, me dijo: cuídalo con tu vida. Es lo único que me dijo, y me dio ese pergamino. Y me desperté en el sueño, sí. Y me desperté. Sí. Buscaba mucho del Señor. Sí, pasaron muchas cosas, sí. Todo el pasado había quedado atrás. Después de 2 años se vino el juicio de esta persona. Y tuve que verlo de vuelta. Después de estar con el Señor, yo le he perdonado. Sí, lo he perdonado. Sin odio, sin rencor. Le dije que lo perdonaba. Y le dije lo que mi hija me dijo que le diga, que ella también le perdona y que se arrepienta. Yo no sé si él se habrá arrepentido o no, solo Dios sabe. Y ahí empezamos a caminar con el Señor más fervientemente. Servíamos mucho al Señor las dos. Y luego, después de 15 años, me reencontré con el que hoy es mi esposo. Me casé con él y me vine para Catamarca. Y aquí estuve mucho tiempo. 2 años estuve lejos. No podía encontrar un lugar verdadero del Señor. Me había congregado, sí, en otras iglesias, pero yo sentía que no era del Señor. Porque yo, en todo este tiempo que caminé al lado del Señor, el Señor me enseñó muchas cosas. Y yo acá veía que no decían cosas que era del Señor. Que no me... Su movimiento de ellos eran raros. Avivamiento. Y sí, la denominación era Iglesia Avivamiento, Rey de las Naciones. Ahí nosotros no podíamos servir al Señor, porque decía que a mí me sabía decir que eso no era para mí. El pastor de esa iglesia. En esa iglesia uno no podía vender nada. Yo recuerdo que allá en Salta me juntaba con mis hermanos a vender empanadas para la iglesia, para cualquier cosa de lo que uno necesite en la iglesia. Nosotros nos poníamos a vender cosas, servíamos al Señor.
Lo hacíamos con amor, con mucho amor. Éramos unidos en un solo espíritu para servir al Señor. Y cuando yo entré a esa iglesia, él decía que eso no era de Dios. El pastor decía que eso no era de Dios. Y lo último que yo escuché, que ahí yo me di cuenta que ya no tenía que estar más ahí, ha sido que una vez él dijo que nosotros no debemos pedir misericordia a Dios, porque misericordia significaba miseria. Y yo dije que eso no era de Dios, porque Dios es misericordioso con todo aquel que lo busca y lo ama de verdad. Él hace misericordia. Todos los días son nuevas sus misericordias. Y Dios nunca nos va a dar miseria a nosotros. Y un día cuando me fui a Salta a visitar mi casa junto a mi familia, el Señor me habló grandemente y me dijo: huye mientras puedas. El perfil del pastor, yo mucho no hablaba con él, porque él hacía distinción de personas. Porque en ese lugar habían personas pobres y personas ricas, de plata estoy hablando. Y él se involucraba con aquellos que eran de plata. Con los pobres no. A lo sumo te saludaba y eso. No, comía con lo que eran de plata nada más. Sí, tenía guardaespaldas. Y así que todo, nada, lo que a él le molestaba, nosotros teníamos que andar con la cabeza para abajo. Siempre. Sí, nos obligaba a pactar. Decíamos que todo lo que servíamos al Señor ahí adentro de la iglesia, teníamos que pactar, porque era nuestra obligación pactar 1,000 pesos. Y todas esas cosas, no. Yo nunca tuve una ayuda espiritual de él. Fue destruyendo todo lo que el Señor había depositado en mí, porque yo quería, sí, me empecé a enfriar, empecé a volver a hablar como hablaba antes, hablaba malas palabras. Sí, él hablaba malas palabras, nos trataba mal. Sí, él tenía 2 personalidades. Sí, y después era otra cosa. Yo recuerdo que cuando yo llegué ahí, él una vez me increpó y me dijo que qué quería yo ahí en esa iglesia. Sí, que a qué había ido yo. Y yo le dije: yo vine a servir al Señor, si usted me da la posibilidad. Con respeto le hablé. Yo recuerdo que le dije así: yo quiero servir al Señor, porque toda mi vida lo hice, desde que conocí al Señor. Y ahí estuve 2 años, pero nunca me sentí cómoda, por todas las cosas que él decía, que predicaba siempre lo mismo y que todo el tiempo era plata y plata. Y algunas veces yo me afligía porque no podía juntar los 1,000 pesos que él pedía. Estábamos siendo desobedientes con Dios. Y yo agarré y me puse, me acuerdo, a vender empanadas para poder juntar los 1,000 pesos.
acuerdo para hacer pacto. Fue la única vez que lo hice. Y me volví a Salta. Me fui a Salta y ahí el Señor me habló. Que huya mientras pueda de esa iglesia. Y que Él me daría pastores conforme a su corazón. Estas fueron las cosas, las palabras que Él me dijo mediante la Biblia. En Jeremías que Él me dijo: te daré con pastores conforme a mi corazón, que te guíen. Yo lo creí, sí. Yo lo creí porque yo no quería volver para acá. Me contacté con esta iglesia, con el pastor de esta iglesia, con el pastor Sebastián. Me contacté con él y hablé con él. No sé cómo. Lo tenía yo en mi Facebook y hablé con él. Y me vine creyendo que el Señor me daría pastores conforme a su corazón. Y así fui recibida por el pastor aquí, en este ministerio. Y desde ahí no me fui nunca. Aunque algunas veces me costaba venir por todo lo que me había enfriado. Me costó mucho salir, pero siempre confiando en eso. Sí, es como una secta. Yo recuerdo que veía gestos así que no provenían de Dios, que hacían en el púlpito. Sí. Algunas veces nosotros pasábamos al altar a querer recibir de Dios y nos amarroneaban y nos sacaban del altar. Y nos íbamos así como habíamos ido, no volvíamos a la casa, sin paz, sin nada. No, esto es algo que yo no sé si le conté al pastor Sebastián, pero yo recuerdo que antes de venirme acá, yo tuve un sueño de parte del Señor y me mostró el lugar donde yo me iba a congregar. Y cuando yo vine por primera vez aquí a este ministerio, Jesucristo vive y viene, el presidente del pastor evangelista Enrique, yo me vine porque había visto en el Facebook fotos de campaña y todo eso. Y mi corazón decía que yo tenía que venir para aquí. Por eso yo le mandé mensaje al pastor Sebastián, el cual él me recibió bien aquí. Y cuando yo vine para aquí, el Señor me hizo recordar el sueño que Él me mostró, la iglesia donde yo debía estar, y era esta. Y yo cuando vine por primera vez me quebranté un montón, porque el Señor me mostró ese sueño que yo había tenido. Y yo dije, este es el lugar donde yo voy a ser guiada por su verdadero siervo. Y aquí estoy. El pastor es un buen siervo del Señor. Yo vi en él cosas que no vi en ningún otro. Vi que él es un verdadero siervo del Señor. Y Dios me lo mostró en sueños. Porque todo el Señor me lo muestra en sueños. Me mostró un sueño también que tuve hace muy poco con el pastor Enrique, que él me llevaba hacia la luz. Tuve un sueño yo. Y aquí estoy, sirviendo al Señor,
tratando de sujetarme a lo que el Señor quiere que yo haga. Muchas cosas me acontecieron en otras iglesias. Muchas cosas disminuyó todo el servicio que yo hacía al Señor. Pero sé que el Señor me está levantando y me está sacando. Hoy en la actualidad sirve al Señor. Sí, le estoy sirviendo al Señor. Y quiero servirle aún más. Cada día servirle más y más. Estoy sirviendo aquí junto al pastor Sebastián, en la iglesia. Jesucristo vive y viene. Fielmente al Señor lo estoy sirviendo con amor. Y estoy viviendo aquí lo que no viví en otro lado, en ningún otro lado. Porque en ningún otro lado lo he vivido lo que vivo acá. Aún allá en Salta tampoco lo he vivido lo que vivo acá. Y de estar con mis hermanos sirviendo al Señor en amor y en un mismo espíritu. Estoy sirviendo en el área de los niños, sí. Hubo una vez que antes de que yo viaje a un congreso de jóvenes en la convención allá en La Rioja, yo le pedí permiso al pastor para poder predicarle a los niños acerca de no ser partícipe de lo malo, como dice la palabra en Efesios 5. Le pedí permiso al pastor también para hablar de idolatría y él me autorizó. En eso que yo estaba predicando, compartiéndole la palabra y la enseñanza a los niños que provenía del Señor. En un momento vi una luz que descendió del cielo y que fue en un abrir y cerrar de ojos lo que pasó y que alumbró a donde estábamos nosotros, los niños, las maestras, las otras y yo. Me dio un poco de temor, pero me di cuenta que ese es mi llamado. Y fue impresionante lo que ese día viví con el Señor, cosa que nunca lo había vivido. Los niños también lo vieron, vieron esa luz. Los niños, las hermanas que estaban ahí, vieron esa luz que fue en un abrir y cerrar de ojos. Sí, todos hemos quedado mudos. Ni una palabra hemos hablado. Nada. Tan solo yo que no recuerdo qué es lo que dije. Que empecé a hablarle a los niños. Sentía la presencia del Señor, sí. Y eso fue algo muy glorioso, que lo viví, que lo vieron mis ojos. Y le doy gracias al Señor, porque Él cumplió su palabra. Él dijo que me daría pastores conforme a su corazón. Y yo me vine creyendo eso, porque no iba a volver más yo para aquí, para Catamarca. Pero el Señor una vez más me rescató. Siempre digo yo que Él me rescató. Es un ministerio poderoso. Es un ministerio poderoso donde vemos la mano del Señor en todo lo que el siervo hace. Dios lo usa muy grande al pastor Sebastián. Ayer cuando vine aquí al culto, fue una palabra muy verdadera y real que él predicó, y fue algo que marcó mi vida. Y veo que él es un pastor levantado por Dios.
y que el Señor sabe lo que al pueblo le acontece, y Él lo habla mediante sus hijos. Y le doy gracias al Señor. Hay muchas personas que le daría la dirección. Sí, a todos los que me están escuchando, esta fue mi vida. Tal vez no la más feliz, pero ahora sí vivo este verdadero Pentecostés en esta iglesia. Jesucristo vive y viene, y le invito que venga y pueda recibir palabra verdadera de Dios. Yo también salí de toda esa secta diabólica que hoy se llaman iglesia, que dicen ser iglesia de Dios y no lo son, que nos destruyen la vida, porque esa es la verdad. Yo llegué destruida acá, pero aquí el Señor me está levantando con poder en el nombre de Jesús. Le invito a todos mis hermanos que están escuchando este testimonio que puedan acercarse aquí al ministerio Jesucristo vive y viene, que quede en Avenida Gobernadores Correa 578, frente a la 1000 viviendas, que puedan venir a recibir palabra de Dios, que puedan venir a sentir la presencia del Señor, que aquí sí hay verdaderos siervos del Señor, que lo que ustedes necesiten, el pastor humildemente lo recibirá con la paz de nuestro Señor y Jesucristo, porque así lo hizo conmigo. Y hoy puedo sentirme en gozo y poder decir que estoy en un verdadero lugar donde el Señor está hablando grandemente a su pueblo, y que Jesús le ama y que el Señor va a hacer grandes cosas. Lo hizo conmigo y lo puede hacer con ustedes. Me sacó de lo peor, del peor pozo en donde me encontraba, y Él me limpió, y es como decía su palabra, que todo proviene de Él. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Mi nombre es Daniela Ordóñez, tengo 32 años y este fue mi testimonio. Espero que sea de bendición para todos aquellos los que lo van a escuchar, y que el Señor le ama grandemente, en el nombre de Jesús.